silencio que nos limite. Y aunque a veces estemos tristes, como molenillo en vaso de tiste, le damos vuelta a ese mal chagüite. Toca esa campana, chavalo, chavala. Baila a tu manera, abuelo, abuela. Que baile la suegra también con la nuera. Esta radio es muy buena para la sordera. ¿Cómo dice? A tocar esa campana, por cada compás se lo gana, que espanta el mal cuando nos canta. Conéctate a esta voz cada mañana. Tilintilán, tilintilán, tilintilán. Yeah, rise. Conéctate a esta voz cada mañana. El colectivo de mujeres de Matagalpa presenta Y ahora yo tengo la palabra, un espacio radial de discusión, análisis y reflexión de temas relacionados con nuestra vida diaria. Escúchenos a esta hora y por esta emisora. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Muy buenos días, amigas, amigos oyentes. Nuevamente aquí en su programa Y Ahora Yo Tengo la Palabra. Recuerda que nos puede escribir a través de Facebook y de YouTube de Radio Voz, que está en transmisión simultáneamente en estos momentos con Intertextual, Entre Patria, La Lupa, Agenda Propia, la radio de todas, la radio feminista de El Salvador y también Radio Ouija de Metapan, El Salvador. Así que saludos a todas nuestras audiencias en las diferentes plataformas y emisoras online y FM. Hoy le damos la bienvenida a Virginia Lacayo. Tiene la palabra en Y Ahora Yo Tengo la Palabra, la doctora Virginia Lacayo, feminista, coach certificada de Mindfulness y liderazgo. Buenos días, Virginia, ¿cómo estás? Buenos días, Argentina. Gracias por tenerme aquí con todas ustedes y buenos días a todas. Bienvenida. Bueno, hoy es importante que en este programa aprendamos las mujeres a saber cómo podemos hacer para querernos y valorarnos más, descubrir qué beneficios trae esto a nuestra vida, cómo podemos ser mujeres empoderadas, que podemos tomar decisiones acertadas, planificar tiempo para nosotras mismas, tener sueños y también luchar para que esos sueños se cumplan. Así que hoy Virginia nos va a dar unas pautas para conseguir esto, pero antes queremos conocer más quién es Virginia Lacayo. Sabemos que haces podcasts, por ejemplo, como estos podcasts de La Indomable, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde surge La Indomable? ¿Cómo nació esta iniciativa? Queremos conocerte primero a vos, Virginia, para luego que empecemos a hablar de estos temas, porque he leído mucho de estos temas, he reflexionado mucho. Bueno, y además también participé del programa de fortalecimiento de liderazgo y resiliencia mental y emocional para feministas y activistas de Mesoamérica. Y esto pues fue una gran experiencia para mí y pienso que es importante poderlo compartir también con nuestras audiencias. Gracias, Argentina. Bueno, ¿qué les cuento? Yo soy nicaragüense y desde muy pequeña estoy muy involucrada, activamente participando en los movimientos sociales. Empecé obviamente con el movimiento juvenil, ¿verdad? Pero desde muy, muy temprano también me identificaba como mujer y me daba cuenta de las interseccionalidades que tenemos, de cómo todo cruza. O sea, era joven, pero también era mujer y iba a ser mujer toda la vida. Hoy ya no tanto, ¿verdad? Y empecé a observar muchas cosas. O sea, siempre estuve muy fascinada por la idea de entender cómo funciona la mente humana, por qué nos comportamos como nos comportamos, por qué no hacemos lo que no hacemos, incluso cuando sabemos que lo tenemos que hacer. Y eso, en particular en el caso de las mujeres, se aplica mucho, porque sobre todo en nuestros países los movimientos feministas son muy fuertes y han logrado tener mucha incidencia a nivel de la opinión pública. O sea, hay un nivel de conciencia entre las mujeres, incluso las no organizadas, de que tenemos derechos, de que necesitamos
poder aprender a decir que no, poner límites sanos, cuidarnos, desarrollar resiliencia, tener una red de apoyo. O sea, hay muchas cosas que sabemos, como Sí, que debemos negociar el uso del condón, por ejemplo, lo sabemos a nivel cognitivo, pero de ahí a la práctica hay un bache grande que cuando yo estaba, en la medida en que yo estaba creciendo y aprendiendo más sobre cómo funciona la sociedad, cómo funcionamos las personas y las diferencias de género y cómo el género afecta el comportamiento, ¿verdad? Cómo nos comportamos los sí. mujeres. En la medida en que iba aprendiendo eso, me iba dando cuenta de que ese bache estaba muy vinculado a una cosa es lo que sabemos y otra cosa es lo que creemos que es verdad. Otra cosa es qué pensamos de nosotras mismas, qué pensamos de lo que significa ser mujer, de cómo es una mujer, cómo nos comportamos las mujeres. Entonces podemos tener en teoría algunas cosas claras y decir, bueno, en teoría así debería ser, pero en la práctica así es como me comporto. Y pareciera que hubiera una fuerza externa, una fuerza como Ujú. sobrenatural controlando nuestro comportamiento, que crea ese conflicto entre lo que sabemos y sabemos que tenemos que ser y hacer versus lo que realmente somos y lo que realmente hacemos. Y esa fuerza no es realmente externa, esa fuerza está en nuestro cerebro, o sea, es todo un sistema de creencias con el que crecimos y que adoptamos como si fuera nuestro y que asumimos que es que nosotras somos las que pensamos así y de que si nosotras pensamos así, entonces debe ser verdad. Eso fue algo que fui identificando desde muy pequeña, entonces no es casualidad que estudié Derecho, como mi licenciatura fue en Derecho, porque quería entender en qué medida la sociedad y el sistema judicial, por decir la estructura, el esqueleto de nuestra sociedad, determinaba nuestros comportamientos y todas estas diferencias, no solo de género, pero todas las formas de discriminación y opresión. Y además, estando en Derecho, me metí a trabajar con una organización, en ese entonces en Nicaragua, Puntos de Encuentro, una organización feminista, no gubernamental, que se especializaba en comunicación para el cambio social. Total, mi nicho, ¿no? O sea, Sí. voy a, voy a poder poner en práctica y aplicar en el diseño de estrategias de cambio social todo esto que estoy aprendiendo sobre el comportamiento humano. Y en la experiencia que tuvimos en Puntos de Encuentro, hicimos un programa de radio juvenil que fue muy, muy revolucionario. En ese entonces no se hablaba en público, ¿verdad? En los medios Sí. públicos no se hablaba de muchos de los temas que nosotros abordamos. En ese entonces no había redes sociales, entonces las personas jóvenes estábamos más limitadas a lo que existía en los medios masivos de comunicación. Entonces hicimos radio, hicimos televisión, hicimos un programa de televisión que se llama Sexto Sentido, que tuvo mucho éxito y fue interesante porque tuvo mucho impacto. Y cuando después de hacer los estudios de impacto y de alguna manera ese programa se convirtió en un referente internacional también de lo que era hacer comunicación para el cambio social, habían universidades, organizaciones monstruosas, ¿verdad? Fundaciones que nos buscaban y nos preguntaban cuál es la teoría de cambio detrás de eso, cuál es la fórmula, por decirlo así. Ujú. Y nos quedamos nosotras como, no sabemos, o sea, no hay una fórmula. Mucho lo hicimos desde la intuición y tuvimos mucho éxito desde la intuición, pero en efecto era una pregunta válida. Decía, bueno, ¿cómo se puede replicar esto? ¿Cómo podemos entender el proceso que toma una persona ir desde saber algo hasta aplicarlo en su vida y incorporarlo y hacerlo parte de su vida Ujú. cotidiana, ¿verdad? Entonces, yo así medio nerda que siempre he sido, dije, bueno, yo me apunto a regresar a la universidad y empezar a estudiar más a fondo las teorías de cambio y cómo funciona la mente y cómo cambian las personas y los sistemas. Y entonces saqué mi maestría y después continué con el doctorado. Y en ese proceso aprendí otro cuerpo de información y de conocimiento que me ayudó mucho a hacer lo que hago hoy, ¿verdad? Tenía todo el mundo Ujú. de comunicación para el cambio social, tenía el feminismo, tenía todas las ideologías, pero me faltaba más como el lado científico de eso. Y entonces empecé a estudiar teorías de cambio de comportamiento y comportamiento social y psicología humana. Y también descubrí, así como descubrimos América, ¿verdad? Ujú. Descubrieron América, ya existía, pero yo descubrí
la ciencia de la complejidad, y con la ciencia de la complejidad logré entender cómo hay una gran diferencia entre cómo a nivel personal, individual, entendemos el mundo y nos comportamos en él, y cómo a nivel colectivo tenemos es como si el colectivo tiene su propio cerebro y su propia mentalidad. Entonces vos ves una organización y es interesante porque la organización tiene valores, tiene una visión, tiene un comportamiento, pero después vos estudias cada una de las personas y a lo mejor no coinciden. Entonces vos decís, ¿cómo es que la organización se comporta distinto de lo que se comportan las personas individuales que la forman? Aprendí mucho en ese sentido de diferenciar el comportamiento humano que tenemos cuando somos parte de una comunidad, de un colectivo, de una sociedad, y ese colectivo incide en la forma en que nos comportamos. Y encajó perfectamente con todo lo que yo entendía las teorías feministas, ¿verdad? Es decir, cómo realmente nuestro comportamiento está determinado por múltiples factores. Y algunos ya lo sabemos, o sea, esto no va a ser nuevo para nadie, ¿verdad? Pero tenemos un condicionamiento social, o sea, hay una sociedad que se construyó y se ha reforzado a partir de sistemas de valores. En nuestro caso, hay lo que yo llamo los 4 colonizadores modernos. Cuando yo hablo de colonización y hablo mucho de descolonizar nuestra mente, no me refiero a los españoles, a los ingleses, a esas colonias, me refiero a los colonizadores actuales. Son sistemas. Y como son sistemas de creencias, no podemos ponerle un nombre y apellido al enemigo, digamos. No podemos decir, es que es culpa de esta persona. El sistema de creencia del patriarcado, por ejemplo, el sistema de creencia de la supremacía blanca, el sistema de creencia del capitalismo extractivista o consumista y las religiones institucionalizadas son 4 grandes sistemas de valores y creencias que determinan el comportamiento colectivo. Y por tanto, a través de la colectividad y de la presión social, empiezan a determinar nuestros valores. Pero esta es la parte que no hablamos lo suficiente. ¿Cómo ejecutan estos sistemas sus creencias y sus valores? No hay, si vos lo ves, decimos el patriarcado y el machismo, pero decimos, no es que a mí personalmente alguien me está obligando a pensar de cierta forma y me está obligando a comportarme. Sí. Como crecimos en un sistema de creencias y no nos enseñan de chiquitas a distinguir la diferencia entre eso es una creencia, eso es solo un pensamiento y estos son hechos. Esta es la realidad. Lo mezclamos. Nuestro cerebro hace un arroz con mango ahí. Entonces empezamos a adoptar esas creencias como si fueran nuestras y como si fueran verdad. Y vamos por la vida sin cuestionarlas. Entonces, cuando somos chiquitas y nos dicen, si nuestros padres, madres, las personas que nos cuidan, ¿verdad? Nuestra comunidad, la escuela, la iglesia, nos dice, bueno, las niñas se comportan así, las niñas tienen que ser dóciles, no pueden establecer límites, tienen que siempre darse a los demás. Vivimos, nuestra existencia se justifica en la medida en que somos útiles a otras personas, en la medida en que servimos a otras personas. Y crecimos, cuando somos chiquitas decimos, yo solo sé que no sé nada sobre la vida y sobre el mundo. Si me dicen que ese es mi rol y de que eso es lo que yo tengo que ser y hacer, entonces eso es lo que voy a hacer. Ok, cuando somos pequeñas no tenemos la capacidad de discernir la diferencia. Pero el problema es que a medida que vamos creciendo y nos convertimos en personas adultas y maduras, no nos damos la oportunidad y no tenemos tampoco acceso a esta reflexión de decir, ok, ya ahora que soy adulta y no soy una niña inocente que está aprendiendo cómo ser humana en este mundo, ya soy una mujer adulta, no me detengo a pensar todo lo que yo aprendí de chiquita sigue siendo válido, sigue siendo verdad. ¿Es mi verdad o es la verdad de alguien más a la que le conviene que yo me la crea? No lo cuestionamos. Entonces, de alguna manera nos convertimos en nuestras propias opresoras porque agarramos todo el sistema de creencias y de valores que nos oprimen, que nos reprimen, que no nos permiten tener la calidad de vida y la salud física, mental y emocional que merecemos, porque nosotras mismas estamos reproduciendo esos valores en nosotras mismas, de manera totalmente inconsciente. Aquí no hay juicio. Creemos todo sin cuestionar nada.
Así es. Entonces vamos por la vida diciendo, es que así es que. Entonces a mí me toca luchar con lo que supuestamente es la verdad. Sí. Cuando a veces basta una pregunta como, ¿es realmente verdad? ¿Es esto realmente verdad? Yo realmente soy así. Yo realmente debo hacer esto. Yo realmente debo comportarme así. Eso es una ley física, ¿verdad? Es tan cierto Claro. como la ley de la gravedad. Y en el 99% de los casos la respuesta es no. Y basta a veces con hacernos esas preguntas, con cuestionar lo que creemos que es verdad, para, para liberarnos en muchas formas, liberarnos de formas de comportamientos opresivos, autoopresivos que hemos tenido, pero no hemos aprendido porque no nos enseñan, no le conviene a la sociedad enseñarnos las herramientas para hacer eso. Para Que liberarnos. Claro, yo fui viendo todo eso a lo largo de mi vida, en la medida en que iba estudiando, que iba probando, que iba experimentando, que iba acompañando a colectivos, organizaciones a transformar las dinámicas sociales, iba diciendo, falta algo ahí, falta algo, ¿qué es lo que nos está faltando? ¿Cuál es ese bache? Y ese bache es nuestro propio sistema de creencias internas y nuestras emociones. Y cómo subestimamos las emociones cuando se trata de adquirir nuevos comportamientos o de dejar comportamientos que ya tenemos. Normalmente Virginia, ignoramos. y este sistema de creencia y de comportamiento es lo que hace que las mujeres no creamos en nosotras mismas, no podamos aprender a querernos a nosotras mismas, sino que siempre estamos en función de otras personas. Así es, o sea, si lo ves, todos los mensajes que recibimos desde que somos pequeñas es de que para ser socialmente aceptadas, y ojo, los sistemas colonizadores, los sistemas dominantes se agarran del miedo. O sea, se agarran, utilizan el miedo y el instinto de sobrevivencia para infundir todas estas creencias. Ahora, ¿qué parte es instintiva nuestra? O sea, ¿qué parte es humana? Todos los seres humanos, es más, todos los mamíferos lo tenemos, incluyendo las personas. El instinto de sobrevivencia dice de que no podés estar completamente aislada y sola, que necesitas tu tribu, tu grupo social, tu especie para poder sobrevivir de los depredadores y del entorno, ¿verdad? De las adversidades que hay en el medio ambiente. Sí. Eso, pensá en cualquier animalito, lo siente así. Entonces, se juntan en grupos, ¿me entiendes? Andan en manadas, andan en tribus. Desde que estábamos en las cavernas estaba clarísimo de que habían algunas cosas básicas que necesitábamos hacer para sobrevivir. Uno era mantenernos en el grupo, porque sabemos que somos muy vulnerables como especie y que solas, o sea, un ser humano solo en la época de las cavernas se muere probablemente, ¿verdad? Sí. Segundo era evitar a cualquier costa el dolor, porque en la época de las cavernas, o sea, nuestro cerebro, la parte de nuestro cerebro que nos hace sobrevivir y que nos mantiene vivas, tiene reglas muy básicas. Ahora, desafortunadamente le llamamos el cerebro primitivo por una razón, y es porque no evolucionó, ese cerebro se quedó en la época de las cavernas. Su única misión es mantenernos vivas. Pero mira dónde viene lo perverso. El cerebro primitivo dice, ok, como ser humano, como ser vivo, a mí no me importa, el cerebro primitivo dice, yo no sé si sos mujer, si sos trans, si sos hombre, si sos niño, niña, no importa. O sea, el punto es que sos un ser humano vivo que necesita mantenerse vivo. Entonces, te dice, hay 3 fórmulas básicas para mantenerte vivo. Uno, y mantenerte viva. Una es mantenerte sociable, o sea, mantenerte dentro de una tribu. 2, para protegerte como grupo, ¿verdad? 2, es evitar el dolor a cualquier costa. Ahora, en la época de las cavernas, evitar el dolor significa no salgas de la cueva porque hay un monstruo, hay un depredador, un dinosaurio, lo que sea, un diente de bengala que te va a desbaratar los intestinos y te vas a morir. Entonces, evitar ese dolor. Ahora, el problema es que como nuestro cerebro primitivo no evolucionó, ahorita le vemos cara de dolor a cualquier cosa. O sea, la idea de hablar en público, por ejemplo, ay, no me voy a morir. Vos sabés que está demostrado científicamente de que el miedo a hablar en público es mucho mayor para muchas personas que el miedo a morirse de verdad. O sea, a ese nivel llega nuestro cerebro de pánico, ¿verdad? Es decir, no, hay cosas que yo no puedo arriesgarme. Ni siquiera es evitar el dolor a esta altura, es
evitar el riesgo a un posible dolor que puede o no ser real, que puede ser real o imaginario, pero solo la idea de que podría dolerme. Y por dolor me El refiero miedo a hacer el ridículo, por ejemplo. al ridículo, a la humillación, al rechazo, al juicio, a la opinión de los demás. Y claro, tiene sentido porque decimos, si yo hablo en público, mira cómo el cerebro primitivo lo asocia con la Sí, muerte. Si yo hablo en público y me refiero a, si yo digo algo con lo que no estoy de acuerdo en la reunión familiar, ni siquiera estoy hablando de frente a millones sí, de personas, estoy hablando de si yo comparto mi opinión distinta a la de mi familia en la cena de Navidad, por ejemplo, lo que puede pasar, dice mi cerebro primitivo, que es el coco, ¿verdad? Uy, te vas a morir. Lo que va a pasar es que entonces ese grupo social al que perteneces te va a rechazar, porque no va a estar de acuerdo con vos. Y si te rechaza, te vas a morir. Porque claro, piensa en las cavernas, el grupo social sí. te rechaza, te vas a quedar aislada en medio de la selva, de la jungla, y te vas a morir porque te va a comer un animal. Y no hace la distinción de que dar una opinión y decir, miren, no estoy de acuerdo con la forma en que ustedes están planteando esto, no te va a aislar completamente de la sociedad, no te va a dejar perdida en la jungla y no te vas a morir por ello. Pero nuestro cerebro no lo sabe, o sea, no lo sabe, piensa que así es. Y como no hemos desarrollado las herramientas para cuestionar esa creencia y decirle, a ver, cerebro primitivo, barajémosla despacio, ¿verdad? Si yo hablo en público, probablemente hay gente que no esté de acuerdo, probablemente que se cree algún conflicto, va a haber algún nivel de tensión. La tensión es incómoda, ¿cierto? Sí. Puede ser doloroso que te digan algo feo, ¿verdad? O que te insulten o que te agredan, ¿cierto? Pero ese dolor es solo una incomodidad emocional, no me va a matar. Pero si no tenemos las herramientas para hacer esa distinción, nuestro cerebro primitivo simplemente nos secuestra todo el cerebro y asume de que eso es verdad. Entonces nos enseñaron desde chiquita y además es parte de nuestro instinto de sobrevivencia, de no aislarnos de la comunidad, de no ser rechazadas de ninguna forma, de no correr riesgos, ¿para qué meternos en problemas? ¿Para qué incomodar? Porque todo eso es un riesgo, ¿verdad? Sí. Ser aislada y a buscar el placer, porque en la época de las cavernas decíamos, no, a ver, nuestro cerebro primitivo lo que quiere es que yo me quede en la cueva y me limite a respirar. Con eso, fijo que me mantengo viva, pero también necesito comer. Entonces, me va a permitir hacer un esfuerzo mínimo únicamente para lo mínimo que necesito para sobrevivir. Entonces, busca placer, el mínimo para sobrevivir, evita el dolor al máximo, incluyendo el aislamiento, y además evita al máximo cualquier esfuerzo. Porque, claro, en la época de las cavernas, hoy comes, mañana quién sabe, teníamos que ahorrar calorías, entonces no nos esforcemos. En nuestra época actual, en la época moderna, los riesgos de que nos vayamos a morir o estar completamente aisladas porque decimos que no, porque ponemos límites sanos, porque emitimos opinión, porque buscamos lo que no, porque vamos, luchamos por lo que queremos para nuestra vida, para nosotras, para nuestro grupo. Todos esos riesgos son riesgos que nos pueden poner en situación incómoda, y estoy aquí haciendo una excepción muy clara de situaciones en nuestros países donde la vida sí está en juego, ¿verdad? Pero estoy hablando más en vida cotidiana, en términos generales. Pero nos va a poner en una situación incómoda, pero no nos va a morir. Pero como no lo sabemos, de nuevo nuestro cerebro está por si las moscas, calladita te ves más bonita, si complaces a todo el mundo, entonces vas a estar a salvo porque te van a aceptar, si te desvivís por servir a los demás, si no parás, si no te cuidas vos misma porque hay 24 horas al día y necesitas utilizar 28 para atender a todo el mundo, cuidar a todo el mundo, servir a todo el mundo, ser la líder, ser esto, ser mamá, ser trabajadora, ser una buena ciudadana, aportar a la comunidad, etcétera, entonces vas a convertirte en un ser útil y en un ser indispensable para el grupo social y por tanto el grupo social te va a aceptar y te va a mantener dentro y vas a estar protegida. Pero entonces, nuestro sistema, volviendo a la idea original, los sistemas en los que vivimos ahorita se aferran de ese miedo al rechazo, al dolor real o imaginario, al mínimo esfuerzo que es instintivo y se agarran de eso para decirnos, ok,
Entonces, para mantenerte aceptada por la tribu, para ser reconocida como una persona valiosa, válida, tenés que ser así, 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 así. No puedes dar tu opinión, no puedes contradecir, tenés que complacer a todo el mundo, tenés que estar siempre al servicio de las demás personas. Vos no contás, lo que cuenta es la comunidad, lo que cuenta es la tribu a la que perteneces y a la que servís. Tu placer no importa, tu placer no cuenta, porque el placer no te va a mantener viva. Al contrario, buscar el placer te puede convertir en una persona, y digo entre comillas, egoísta. Y si sos una persona egoísta, automáticamente te rechazamos. Entonces empiezan a establecerse un montón de normativas sociales, supuestas a mantenerte a salvo, supuestas a mantenerte en un espacio seguro y evitando al máximo el riesgo y la incomodidad. Una de las grandes lecciones que las mujeres tenemos que aprender es a estar cómodas en la incomodidad. Cuando logramos aceptar e incluso abrazar algunas emociones que son incómodas en pro de nuestra propia evolución, y como evolución no me refiero solo a la especie, me refiero a la evolución como personas, de crecer, de explorar, de probar cosas nuevas, de ir por nuestras ambiciones y por nuestros sueños, de defender nuestros derechos, de reivindicarnos. Todas esas acciones implican esfuerzo, no son tan placenteras porque implica rebelarnos, ¿verdad? Contra las Significa riesgo. e implican riesgos y lo que nuestra mente interpreta como dolor, que es realmente la incomodidad de sentir algo, la incomodidad de sentir que no nos aceptan, la incomodidad de sentir de que alguien está en desacuerdo, la incomodidad de sentir que alguien nos dice algo, la incomodidad de tenernos que levantar, alzar nuestra voz, o sea, hablar en voz alta y decir, no quiero esto, no estoy de acuerdo, estos son mis límites, no voy a hacer eso por vos. Esas son incomodidades, son emociones que son incómodas, pero nadie se ha muerto de ninguna emoción. Lo único que nos puede matar son nuestras propias acciones, pero nuestras emociones no. Nuestro cuerpo y nuestra mente están diseñadas para experimentar todas esas emociones. Pero mientras no tengamos conciencia de que, uno, las cosas que creemos que son verdad y las cosas que creemos sobre lo que es ser mujer y lo que debemos hacer como mujeres es impuesta, o sea, fue heredada, fue insertada en nuestra mente y ha estado ahí no cuestionada, y que asumimos que es nuestra, asumimos que es verdad y asumimos que nosotras lo pensamos. Mientras no cuestionemos eso, vamos a seguir comportándonos en contra de nuestros propios intereses, de nuestro propio beneficio, de nuestra propia seguridad, incluso de nuestra propia salud y bienestar integral. Vamos a seguirlos asumiendo de que es la única forma de mantenernos vivas y mantenernos a salvo. Entonces, una de las grandes lecciones es empezar a cuestionar todo aquello que nuestra mente cree y nos dice que es verdad sobre lo que somos, sobre lo que es verdad y no es verdad, y sobre lo que es posible y no es posible para nosotras. Así es. Tenemos aquí algunos comentarios de Cassandra. Ella, bueno, voy a leer desde el primero. Ella dice, más que creencias, yo las he catalogado en las primeras torturas y dictadura y adoctrinamiento, que ella lo ve igual a machismo, y creerlo sería el síndrome de Estocolmo. Después dice, y las mujeres, yo las veo y creo que es ciencia y un constante descubrimiento. Y después dice, mi cerebro no es primitivo, me lo han inculcado que es diferente. Nos han modelado para ser una esclava en todos los sentidos. Desgraciadamente lo aprendí tarde. Soy una que pasa solo factura cuando puedo. Imagino que factura lo que quiere decir ahí, porque dice factura. Quiero solo hacer una aclaración porque estoy de acuerdo en general con todas las opiniones que compartieron. Sobre el cerebro primitivo, tenemos un cerebro, o sea, es un órgano, ¿verdad? En nuestro cuerpo, como el hígado, o sea, es un órgano del cerebro. El cerebro está compuesto, y creo que esto es importante que lo entendamos todas, está compuesto por 3 secciones, digamos, 3 partes, que van desde la parte de nuestro cerebro que está aquí atrás, que es la amígdala, que es la única que compartimos con los demás mamíferos,
Es más, realmente de las lagartijas para arriba, por eso le llamamos también cerebro reptiliano. Esa es una parte se llama primitiva, primero porque existe desde que somos Homo sapiens, o sea, desde que somos humanas. Existe desde entonces y es una parte muy, muy primitiva porque es muy básica. O sea, esa parte lo único que le interesa es escanear 24 horas al día, 7 días a la semana, está escaneando el entorno diciendo, esto es seguro, esto no es seguro, esto es seguro, esto no es seguro, esto es un riesgo, esto no es un riesgo. Eso se pasa haciendo todo el tiempo. Y en la medida en que percibe cualquier cosa que podría ser, lo más probable es que, quién sabe, sea un riesgo, nos los manda como, ojo, ojo, empieza a detonar todas las alarmas. Peligro, peligro, peligro. Peligro significa las 3 respuestas humanas al peligro es congelarnos, correr o pelear, ¿verdad? O hacernos las muertas, que es congelarnos también. Y entonces, lo que hace es que cuando detecta algo que podría ser peligro, ahora, ¿cómo identifica? ¿Cómo distingue esto puede ser seguro, esto no? Entonces, está determinado por la información, datos, la información que hemos percibido toda nuestra vida de lo que es bueno, entre comillas, y lo que es malo, de lo que nos mantiene viva y lo que no, de lo que nos mete en problemas y lo que no. Entonces, agarra toda esa información, que eso sí es impuesta, que esa sí es educada, que esa sí es, no las integró en nuestra mente, que es más la parte, la corteza frontal, ¿verdad? Que es la parte más racional. Entonces, la parte más evolucionada de nuestra mente, agarra toda esa información que estamos recibiendo todos los días de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestras comunidades, de la iglesia, de los medios sociales, y la absorbe como datos. Y entonces la absorbe como, esto lo percibí como bueno, esto lo percibí como malo, esto me dijeron que era bueno, esto me dijeron que era malo, y nuestro cerebro primitivo agarra esa información que no ha sido filtrada, que no fue cuestionada, que no fue retada, la agarra como si fuera verdad, como si fuera una observación de la realidad, y a partir de ahí empieza a decir, esto es peligroso, esto es peligroso, esto no hagas esto, no hagas esto. Entonces empezamos nosotras a controlar nuestro comportamiento a partir de lo que percibimos, por lo que aprendimos socialmente, percibimos que puede ser un riesgo para nosotras. Entonces el cerebro primitivo no va a dejar de funcionar así. Lo que nosotras podemos cambiar es la información con la que alimentamos ese cerebro primitivo y el análisis que ese cerebro hace. ¿Y cómo alimentamos, cómo filtramos esa información? Nuestros sentidos van a agarrar información del entorno todo el tiempo. Lo que escuchamos, lo que vemos en otras personas, lo que sentimos en nuestro cuerpo. O sea, son los 5 sentidos, ¿verdad? Que están absorbiendo información. Pero es información. Sí. La información en sí no es ni mala ni buena, es simplemente información. Esa información que entra por nuestros sentidos, nuestra mente, la mente más moderna, digamos, la mente más evolucionada, empieza a analizarla y a procesarla y dice, ¿esto a qué se parece? Yo veo, por ejemplo, a una persona, a una mujer que se levanta en una junta donde solo hay hombres y da su opinión y la acaban. Entonces, esa es una información que yo simplemente recibí, pero automáticamente empiezo a conectarla con otras informaciones que recibí de pequeña, de que las mujeres no deberíamos opinar, que calladitas nos vemos más bonitas, que no debemos meter ruido, que nuestra opinión no es tan valiosa ni tan válida como la de los hombres, etc. Entonces, claro, junto toda esa información y mi cerebro lo interpreta como no hables. No hables, no opines porque esto es riesgoso. Hay demasiada información que me confirman de que esto te va a poner en riesgo. Entonces no lo hacemos. Pero porque no hemos filtrado esa información. No hemos tenido... Ahora, las mujeres que somos feministas y que hemos estado trabajando en este tema por mucho tiempo, empezamos a hacer un tipo de filtro, que es, un momento, dar tu opinión sí es válido. La opinión de las mujeres es igualmente, si no más válida a veces, que la de los hombres porque traemos otras perspectivas, etcétera, etcétera. A nivel cognitivo lo sabemos. Pero hay tantas creencias reforzadas desde chiquitas que no cuestionamos, que esta información que tenemos, que este análisis feminista que hacemos, entra en contradicción con otro montón de creencias que no cuestionamos y nuestro cerebro primitivo va a priorizar aquella información o aquel análisis que crea que es más seguro. Entonces tenemos ese conflicto entre lo que pensamos que es correcto
y lo que en el fondo no hemos cuestionado aún y todavía creemos que nos puede lastimar. Entonces, la tendencia es ir por lo seguro, porque es humano ser así, es normal. Entonces, el reto es cómo desbancamos, cómo reconocemos, primero, cómo identificamos esas creencias que están ahí guardadas en el último cajón del cerebro que está empolvado porque nunca abrimos. ¿Cómo abrimos ese cajón, sacamos toda esa ropa sucia y empezamos a analizarla y decir, esta ropa me la pusieron y era una camisa de fuerza y me la pusieron de chiquita y me acostumbré a la camisa de fuerza, pero yo tengo la posibilidad de botar esa camisa ahora. No la necesito y me está lastimando, me está asfixiando. Entonces la puedo botar, pero necesito ir a ese nivel de fondo, a esa gaveta y ver qué es lo que está guardado ahí, porque esa gaveta es la que no está dejando que esta información nueva que estoy recibiendo a través de mi conciencia como mujer madura, de mi perspectiva feminista, esa gaveta llena de ropa sucia no me está dejando pasar esta nueva información. Perdón. Decía que hay que sacar todo lo viejo que está en ese baúl para que pueda entrar lo nuevo y poder empezar a hacer una vida distinta, ¿no? Una vida más segura, más alegre, con tomar decisiones. Por eso te quería preguntar, para poder ser feliz de verdad, hay que desconstruir primero todo eso para poder avanzar. Por ahí Cassandra nos dice, claro, el cerebro nos manda siempre información, el problema está en entender las alertas. Exactamente, la mente de la mujer es más que la del hombre y está comprobado científicamente. Ojo, no lo digo yo, fue por científicos, dice. Gracias, Cassandra, por tus comentarios. Porque, o sea, ¿cómo podemos decirnos a nosotras mismas, a las mujeres que nos están escuchando, si queremos ser felices, qué significa exactamente? Bueno, ya nos has dado bastantes pautas, ¿no? De toda esa mala información que tenemos, que nos limita, que nos amarra y que hay que limpiar. Totalmente de acuerdo que hay que botar todas esas camisas de fuerza que llevamos y que no nos dejan crecer, nos mantienen atadas. Son como un montón de cadenas que tenemos de los pies, de las manos, de todo. O sea, ¿cómo podemos botar todo eso para lograr empoderarnos, para ser libres, para poder pensar sin que nos importe lo que dice la vecina, sin que estemos pidiendo la aprobación de otras personas? Lo primero para mí, yo tengo este mantra casi mío, ¿verdad? Que es que no hay mayor logro en el mundo como seres humanos que manejar nuestra mente. Porque si no manejamos nuestra mente nosotras, alguien más lo está haciendo. O sea, o la manejamos nosotras o alguien la está manejando por nosotras. Manejar nuestra mente significa tener la capacidad de distinguir lo que es real, lo que son hechos, de lo que son las interpretaciones de esos hechos. Para mí, solo esa habilidad, desarrollar esa habilidad, representa el 50% de la felicidad. Ahora, quiero aclarar, yo creo que la felicidad, la felicidad cuando yo hablo con Como concepto no existe. con mis clientas y hablo con mis estudiantes sobre el concepto de la felicidad y les pregunto, ¿qué querés en la vida? ¿Cuál es tu mayor aspiración? Casi todo el mundo me dice, quiero ser feliz. Pero la verdad es que el concepto que tenemos de ser feliz es estar alegres y contentas y entusiasmadas todo el tiempo. Sí. Y la verdad es que nadie quiere eso. Nadie quiere, no solo es imposible, porque la vida es 50-50. O sea, siempre habrán un 50% del tiempo donde no vamos a estar felices, donde van a haber cosas que no nos van a gustar, que nos van a incomodar, que nos van a retar. Es la única forma de crecer. Y además de distinguir cuando sí son los momentos, son bonitos y son felices y son agradables. Si estamos 100% del tiempo felices, no vamos a lograr ni siquiera, no vamos a saber que somos felices porque no vamos a tener ningún contraste. Entonces, la vida es un contraste constante por razones válidas, o sea, porque así tiene que ser.
Pero entonces el punto no es estar felices todo el tiempo. El punto es poder vivir de manera intencional, sentir lo que queremos sentir cuando lo queremos sentir. Te voy a poner un ejemplo. Si una persona que yo amo se muere, yo no quiero estar feliz. Yo no quiero sentir la emoción de felicidad todo el tiempo. Si yo veo a alguien que está sufriendo, si yo veo a una mujer que está siendo violentada, si yo pierdo a alguien, yo no quiero sentir la emoción de felicidad, yo quiero sentir la emoción de duelo, yo quiero sentir la emoción de rabia cuando veo una situación de violencia, yo quiero sentir la emoción de frustración cuando veo las injusticias sociales. Yo quiero experimentar emociones Claro. que no son agradables. Es parte de lo que yo quiero ser como ser humano, es parte de la experiencia humana que quiero tener. Entonces, la felicidad per se no es y no debería ser la meta final. Yo creo que la meta final es poder discernir, tener nuestra mente, tener un manejo de nuestra mente tan sólido que nos permita, uno, discernir lo que es real de lo que es un pensamiento, de lo que es simplemente una creencia o lo que estamos pensando. Y dos, al manejar nuestros pensamientos, manejamos nuestras emociones. No significa que no vamos a sentir lo que no queremos sentir. Vamos a sentir todas las emociones que somos capaces de sentir. La diferencia es que ya esas emociones no nos van a controlar. No vamos a sentir de que como que las emociones vienen de afuera, como que alguien nos hace sentir. Imagínate el nivel de desempoderamiento en el que vivimos, donde yo voy caminando en cáscaras de huevo para que la fulana no me diga nada que me haga sentir mal, que el otro no me diga nada que me haga sentir fea, que que no me hagan sentir. Entonces vamos por la vida con los dedos cruzados y por eso además vamos por la vida tan Tensionadas. tensionada y minimizándonos, casi que invisibles. Es mientras yo sea más invisible, mientras menos me miren, mientras menos me hablen, menos ruido meta, menos posibilidades habrán de que la gente reaccione y que por tanto me haga sentir algo. Cuando tomamos conciencia de que nadie te puede hacer sentir nada, ni bueno ni malo, que nuestros pensamientos, fisiológicamente hablando, nuestros pensamientos son los que generan las emociones. Es la forma en que funciona nuestro cuerpo y nuestra mente. Nuestra mente racional genera pensamientos. Esos pensamientos, dependiendo si son buenos o malos, o sea, si son de riesgo o no, o son seguros, etcétera, van a mandarle una señal a otra parte de nuestro cerebro, que es el que maneja las emociones, y le va a decir, ojo, es como una alarma, como un detector de humo, ¿verdad? Dice, ojo, parece que hay algo que nos pone en peligro, algo nos va a salir mal. Entonces, esa parte de nuestro cerebro que maneja las emociones empieza a disparar la alarma. ¡Pi, pi, pi! Vos sabés, como en un detector de humo, que la alarma contra incendios se encienda, se active y empiece a sonar durísimo, suena durísimo para forzarte a hacer algo, que es salir de la casa. O sea, por eso es insoportable el ruido, están diseñadas para eso. Es tan incómodo el ruido, es tan insoportable que no tenés opción más que reaccionar a ese ruido. No puedes ignorarlo, tenés que salir. Entonces, nuestro cerebro, la parte de nuestro cerebro que emite emociones, hace lo mismo. Manda una señal tan fuerte, tan incómoda a nuestro cuerpo, que obliga a nuestro cuerpo a reaccionar, a moverse. Entonces, si pensamos que estamos en peligro, inmediatamente nuestra mente dice, ojo, peligro, me va a atropellar un carro. Entonces, manda la señal al cerebro emocional que manda vibraciones en nuestro cuerpo. Esas son las emociones, son simplemente energía que vibra, que se siente en nuestro cuerpo, que genera sensaciones. Entonces me empiezan a sudar las manos, me tiemblan las piernas. Si yo soy de las que se congela cuando siente miedo, yo veo un carro venir, mi cerebro dice, me va a atropellar, mi cerebro emocional manda sensaciones de congelamiento, de que me tiemblan las piernas, me sudan las manos, me palpita el corazón, me paraliza. Si ves, es una acción generada por la emoción del miedo. Sí. La acción es que estoy paralizada y probablemente me atropelle el carro si no me quito, ¿verdad? Entonces, es importante porque cuando entendemos de que nuestros pensamientos, que solo dentro de nuestra cabeza se pueden generar pensamientos y solo los pensamientos pueden conectar con la emoción, con la parte del cerebro que genera emociones, y esa parte del cerebro es la que va a hacer que nuestro cuerpo reaccione de cierta forma.
Cuando tomamos conciencia de eso y decimos, ok, si cuando yo veo un carro, mi primer pensamiento es me voy a morir, y eso le manda una señal a mi cerebro que genera la emoción del miedo, que es paralizante, entonces yo solita me estoy poniendo en riesgo. Yo podría haberme quitado ese camino y el carro no me atropella, pero yo me quedé ahí. Y no estoy diciendo que somos culpables de lo que nos pasa, ¿verdad? Simplemente digo de que si yo logro entrenar a mi cerebro para que cuando veo un carro, en vez de decir me voy a morir, digo hay una situación de riesgo, me tengo que quitar, la emoción que me va a generar a lo mejor no es terror, no es pánico, sino es cautela, es otra emoción. Pero desde la cautela yo puedo reaccionar más fácilmente porque la cautela no paraliza, el terror sí. Claro. Entonces, cuando empezamos a entender de que todo lo que sentimos y todo lo que hacemos es generado por la forma en que estamos interpretando la realidad, y nos damos cuenta de que somos capaces de reinterpretarla, somos capaces de pensar distintas, somos capaces de manejar nuestros pensamientos de otra manera, toda nuestra experiencia en la vida va a ser distinta. Vamos a sentir de manera más intencional, vamos a sentir lo que necesitamos sentir, lo que queremos sentir en el momento para poder hacer lo que necesitamos hacer para tener los resultados que queremos. Entonces es clave empezar por ahí, de decir, mis pensamientos no son reales, son interpretaciones de la realidad. Y si son interpretaciones, yo tengo el poder de interpretar la realidad como yo quiera interpretarla, como me conviene interpretarla, como me sirva interpretarla. Y se puede entrenar la mente para hacer eso. Y si eso yo lo puedo controlar, entonces yo puedo tomar esas decisiones que realmente a mí, como argentina, me conviene tomar, y no estoy tomando una decisión para que otra persona se sienta bien, sino lo que yo quiero y lo que yo deseo hacer. Y eso recupera el poder, eso te devuelve el poder sobre vos, sobre lo que pensás, sobre lo que sentís, sobre lo que haces y sobre las consecuencias de lo que haces o de lo que no haces. Entonces, es sumamente empoderante. No hay nada más empoderante, hablando de feminismo realmente, no hay nada más empoderante de quitarle el poder que la sociedad tiene sobre vos y las otras personas tienen sobre vos y retomarlo y decir, yo tengo poder sobre mí. Yo determino qué es lo que pienso, cómo voy a pensar ante esta situación, cómo me voy a sentir ante esta situación y por tanto cómo voy a actuar ante esta situación. Virginia, bueno, ya solamente nos quedan 10 minutos. Es importante que las mujeres planifiquemos tiempo para nosotras mismas y tener sueños a futuro. Es parte de ese proceso. O sea, cuando nos damos cuenta de que nosotras tenemos el poder de manejar nuestra realidad, de determinar, de decidir cuál va a ser nuestra realidad, empezando por manejar nuestra mente y nuestras emociones, entonces cuando tomamos ese nivel de conciencia, Argentina, hay una especie de clic, hay un switch, porque entonces nos damos cuenta de que nosotras tenemos que ser nuestra prioridad. Porque si nosotras somos el puesto de mando, si nosotras somos las que controlamos la experiencia de vida que estamos teniendo, entonces empezamos a poner atención a lo que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma necesitan para tener la experiencia que queremos tener, la experiencia de vida que queremos tener. Entonces, decimos, sí, que tenemos que cuidarnos. Desafortunadamente, muchas mujeres pensamos en el autocuidado como algo otra más de las tareas que tenemos que hacer. Tengo que cuidarme y casi siempre viene el miedo, porque si no me voy a enfermar y mi cuerpo se va a deteriorar y entonces no voy a estar funcional y me voy a morir. Ya ves como todo, la mente siempre nos lleva a morir. Pero es distinto cuando decimos, no, yo tengo el poder y la capacidad, si me entreno, si desarrollo las habilidades y las herramientas, de vivir la experiencia de vida que yo quiero vivir, y eso implica vivir bien, sentirme bien, es parte de la experiencia que quiero tener, es sentirme ágil, sentirme fuerte en mi cuerpo, sentirme en paz en mi mente, sentir paz en mi corazón. Yo tengo el poder de generar eso, significa que yo tengo que tomar acciones que me ayuden a crear esas condiciones. Ese es el verdadero autocuidado.
No es los masajes, no es 2 días de vacaciones después de un año de estar trabajando 7 días a la semana. Eso no es autocuido. Eso es lo que yo llamo cuidado paliativo, es decir, reparar los daños. Reparar los daños no es cuidarnos, pero cuando nos damos cuenta de mi vida es hoy, mi vida es en este instante, en este momento, y yo en este momento quiero estar bien, quiero sentirme bien, quiero en mi cuerpo sentirme bien, y quiero en mi mente y en mi corazón sentirme bien. Y me pregunto, ¿qué necesito yo en este momento para sentirme como me quiero sentir? A lo mejor es un vasito de agua. A lo mejor es ir al baño para no estar aguantando el dolor en la vejiga. A lo mejor es, voy a tomarme 5 minutos y voy a respirar. Y voy a recordar cómo respirar profundamente porque se nos olvida. A lo mejor es, necesito parar un momento y voy a llamar a mi mejor amiga. Ese es el verdadero autocuido. Es cuando nos preguntamos nosotras, ¿qué necesito yo? Virginia, a ver, y yo me digo, amorcito, ¿qué necesitas ahorita para sentirte bien? En tu cuerpo, en tu corazón, en tu mente, y hacerlo. Hacer eso que mi ser me está pidiendo. Ese es el verdadero autocuido. Y es gratis, además. O sea, el verdadero autocuido es gratis. Todo el resto es parte del capitalismo que nos dice de que tenemos que, o sea, otra tarea más que nos toca, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos y para eso tenemos que gastar dinero. En lugar de gastar dinero en cosas que nos dan una experiencia de vida maravillosa, gastamos dinero en productos y en servicios que son lindos. A mí me encantan los masajes. Si yo pudiera, me haría uno diario, pero que realmente no necesitamos, no son esenciales para el autocuido y que no garantizan el bienestar. Garantizan sentirnos bien un ratito, pero si nuestro corazón y nuestra mente está en conflicto constante y estamos sufriendo, no hay masaje que te quite eso. Me acaba de llegar un mensaje de Lucy González. Ella dice que es de El Salvador, pero es nicaragüense que vive en El Salvador. Y dice, gracias Virginia por toda tu exposición. Ahora me dejas, dice, el gusanito sobre qué es el verdadero autocuido. Te invito a que hagas otro programa con Argentina para que puedan desarrollar a mayor profundidad este tema, porque ahora sí que ya me fregué, dice, ahora yo pensaba que estaba bien orientada con el autocuido y pienso que no es así. Quiero ¿cómo se llama la persona que nos escribió? Lucy González. Rosy, quiero invitarte a escuchar mi podcast. Mi podcast se llama Indomable y está en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Google Podcast, está en Apple Podcast, está en YouTube y está en mi plataforma en Substack. Y si me buscas en las redes sociales, ahí están los links a todos lados. Pero hay hay 3 episodios sobre el autocuido, pero hay uno en particular que significa qué significa el verdadero autocuido. Y ahí hablo con lujo de detalles sobre todo el concepto del autocuido y la diferencia entre el autocuido para reparar daños versus el verdadero autocuido para crear el tipo de experiencia de vida y realmente cuidar nuestra salud física, mental y emocional. En mi podcast vas a encontrar un montón de episodios sobre este tema, sin, por supuesto, rechazar la buenísima idea de que volvamos a encontrarnos en Argentina para hablar sobre este tema más a fondo. Gracias, Virginia. Sería un gran honor para nosotros tenerte nuevamente en este espacio y estoy segurísima que todas las plataformas que nos acompañan en la transmisión simultánea de este programa pues van a estar encantadas también de tenerte como invitada especial. Lastimosamente el tiempo se nos está terminando, solo tenemos 4 minutos. No sé si te da tiempo para decir algo acerca de la importancia de los sueños y cómo poder luchar por esos sueños. Absolutamente, o sea, yo creo, he hablado antes, en estos minutos que tuvimos, sobre la diferencia entre sobrevivir, limitarnos a sobrevivir, que nuestro cerebro primitivo dice, lo más seguro es quedarte en la cueva y limitarte a respirar. Pero entonces la diferencia entre ir por la vida sobreviviendo y venir a este mundo, y yo creo que ese es nuestro propósito de vida realmente, la de todas, es a experimentar todo lo que seamos capaces de experimentar. Saltar el muro. Saltar el muro y realmente decir, ¿de qué es posible para mí?
que es posible experimentar en todos los sentidos, no solo en términos de experiencias físicas, ¿verdad? O sea, de lograr de metas y de, qué sé yo, las que querramos estudiar o las que querramos construir algo, las que querramos montar un programa, o las que querramos dar, contribuir a la sociedad. O sea, aparte de todo eso es, ¿qué soy yo capaz de sentir? Mi cuerpo, ¿qué es capaz de hacer? ¿Qué soy capaz de levantar? ¿Hasta dónde puedo? O sea, como el placer que es realmente la misión evolutiva del ser humano es de probar lo que somos capaces de hacer, lo que este cuerpo, esta mente, este ser único que soy y que somos cada una de nosotras es capaz de lograr en este espacio, en este tiempo que nos dio la vida de existir, ¿verdad? Independientemente de las creencias que algunas podamos tener, ¿verdad? De otras vidas, etcétera. Pero en este momento, en este mundo, en esta vida, ¿yo a qué vine? ¿Yo qué soy capaz? ¿Qué tan lejos puedo llegar? Pero para poder lograr eso necesitamos utilizar nuestra fantasía, utilizar esa parte de nuestro cerebro que es la frontal, que es la evolucionada, que puede ver, que no se limita a sobrevivir, sino que puede fantasear, que puede soñar, que puede crear metas y que puede organizar estrategias para lograr esas metas. Y lo único que realmente te detiene de lograr aquello que puedes soñar, decía Walt Disney, con quien no estoy de acuerdo, pero tiene una frase interesante que dice, si puedes visualizarlo, puedes hacerlo. O sea, la mente no va a ser capaz de visualizar algo que no es capaz realmente de alcanzar. Entonces, esto es una buena noticia, porque si sos capaz de poder ver como, describir casi como una película, yo me veo en 5 años, en 1 año, en 10 años, me veo en un lugar así, haciendo esto, sintiéndome así, con estas personas, rodeada. O sea, vos podés verte así, quiere decir que tenés todas las capacidades física, mental y emocional de lograr esa meta. Entonces, no solo es importante soñar y ponernos metas y retarnos y salir de nuestra zona de confort por, por un tema de felicidad, de bienestar, de satisfacción personal, pero además es importante como un ejercicio de evolución. Es importante que ejercitemos esa parte de nuestro cerebro para mantenernos en constante evolución como personas, como seres humanos. Entonces, sí, la pregunta es, y esta es una pregunta que me encanta hacer, es, ¿qué querés? ¿Cómo te ves? ¿Qué querés lograr? Y responderla, ¿verdad? Pero entonces no quedarte ahí, porque respondemos en piloto automático, respondemos lo que otros nos dijeron que era posible. Esa es nuestra respuesta automática. Entonces, ir más allá y preguntarme, ¿y qué más? Y después de responder esa pregunta, preguntarme, ¿qué sería mucho pedir? Y esa es la meta de verdad. Ese es el sueño al que tenemos que aspirar. Lo que ahorita, hoy, con nuestras limitaciones de conciencia, pensamos que es mucho pedir, es lo que realmente venimos a este mundo a hacer. Este es lo que realmente somos capaces de alcanzar. Entonces es lindo retarse. Es lindo retarse. Es lindo retarse. Incluso si uno no logra ese objetivo por alguna razón de la vida, el hecho de tenerlo y de hacer todo para encaminarnos hacia ese objetivo, hacia ese sueño, es lo que nos da razón para vivir. Es lo que nos diferencia de otros animales. Muchísimas gracias por plantearnos ese reto. Yo creo que todas tenemos que plantearnos un reto cada día, sino cada año por lo menos, porque es importante seguir creciendo, seguir soñando y no estancarnos. Porque a veces pensamos que ya, ¿para qué? Ya no vale la pena luchar, aquí ya se acabó todo, aquí di todo, aquí estoy toda. Decimos, no, es importante seguir Y solo una cosita más, desarrollándonos. solo una cosita más, Argentina, solo para distinguir, porque a veces decimos, no, yo sueño con que voy a sacar mi carrera y voy a tener mi casa y bla, bla, bla. Esas son las automáticas. Para que un sueño sea, ¿cómo sabemos cuando un sueño es legítimo? Cuando realmente esto es para mí, este es mi sueño, esto es lo que me sale desde las entrañas y no desde Ajá. el discurso superficial, es cuando ese sueño, cuando lo vemos y nos da una combinación de excitación y miedito. Si no sentimos las dos cosas al mismo tiempo, no estamos soñando suficientemente grande. Excitación y miedo. Tiene que decir, ay, me muero, yo no quiero, ay, ¿cómo voy a hacer eso? Esa sensación te dice de que ese sueño viene desde adentro, desde lo más profundo de tu ser y no desde la mente.
Bueno, me has dado una excelente pista porque ahora sí sé ya cuál es mi sueño, que lo venía ahí trabajando y no estaba muy convencida, pero justo tengo esos dos sentimientos. Perfecto, perfecto. Sí. Bueno, gracias Virginia. Ha sido un placer conocerte desde el inicio de año en ese, eh, no sé, curso, taller, posgrado, no sé cómo llamarlo, pero que fue una especialización muy linda, ¿no? De fortalecimiento de liderazgo y resiliencia mental y emocional, que para mí me ayudó muchísimo en este exilio donde estoy y ha sido muy fuerte. Y gracias por haberme acompañado también en este programa y espero muy pronto que nuevamente pues, puedas estar aquí con nosotras compartiéndonos otro de tus tantos temas de los podcasts que desarrollas que son muy buenos. Gracias, Argentina. Y te voy a todas. Yo soy súper accesible. Si me contactan en mis redes sociales o se suscriben a mi podcast y a mi Substack, y a lo mejor puedes compartir los links o me buscan en mis redes y los buscan ahí. Hay un montón de materiales que yo pongo a disposición siempre que son absolutamente gratuitos, precisamente para mi comunidad de mujeres latinoamericanas. Y ahí tienen un montón de información. Y si tienen más preguntas, igual ya saben dónde encontrarme. Estaría encantada de continuar esta conversación. Claro que sí. Por ahí estaba en pantalla el link de los podcasts, por ahí está en Spotify. Y bueno, también Radio Voz puede ser un canal de información si alguien necesita más información sobre tu persona. Muchísimas gracias y será hasta el próximo programa. A vos, gracias. El colectivo de mujeres de Matagalpa presenta Y ahora yo tengo la palabra, un espacio radial de discusión, análisis y reflexión de temas relacionados con nuestra vida diaria. Escúchenos a esta hora